Vamos a platicar ahora con la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, Ana Gutiérrez, porque el Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de presentar un análisis de cómo el empleo se está viendo afectado por la inflación. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Muy bien aquí, cerrando la semana. Igualmente nosotros. Platícanos cuáles fueron, digamos, los principales hallazgos de este análisis que están entregando. Pues mira, en un inicio vimos que ya en junio volvimos a generar empleos, que es definitivamente por ese lado una buena noticia, ya que en mayo habíamos perdido empleos y pues se temía una desaceleración de la recuperación en el empleo. Tenemos un avance de 1/4 de millón de empleos en el mes y respecto al mismo mes, a junio de 2021, más de 2,5 millones, casi 2,5 millones de empleos más que los que había antes. Pero lo que estamos identificando acá desde el INCO es uno, que la recuperación, particularmente en junio, se dio totalmente en los empleos informales, ¿no? Sí generamos empleos, pero fueron empleos de mala calidad, con falta de derechos laborales, sin beneficios, sin prestaciones, y eso definitivamente es un foco rojo. Y por otro lado, vemos que la generación de empleos en los primeros 6 meses del año fue 80% menor que la que vimos en los primeros 6 meses de 2021, que de cierta manera esperaríamos que fuera menor, dado que en 2021 estábamos empezando apenas la recuperación económica, pero una caída de 80% es muy sustancial y muy significativa y nos habla de pues, el peligro que mencionas de la inflación, ¿no? Como la inflación ya está en niveles tan altos, está afectando el poder adquisitivo de la población y eso naturalmente afecta el nivel de consumo que vemos en la economía. Y no olvidemos que el consumo es uno de los motores más importantes de la economía, de la mano de la inversión y las exportaciones. Entonces, ese es un tema al que le tenemos que seguir poniendo atención porque vimos ayer, por ejemplo, los datos de la economía estadounidense que muestran ya 2 trimestres en caída, y el tema del empleo pues está altamente ligado con nuestros sectores económicos, incluyendo las manufacturas, de no hablar por el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios, porque los salarios, lo que hemos visto también es que no han crecido de manera suficiente, no han crecido suficiente para contrarrestar los aumentos en precios en cosas como alimentos, ropa, prendas de vestir, la renta de la vivienda, bebidas. Entonces, todo eso pues se ve cómo afecta al mercado laboral y a los trabajadores del país. Por supuesto, Ana, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ana, te Hola, referías Rogelio. hace un momento de que pues el empleo que se está generando en la economía lamentablemente es un empleo de baja calidad. De los reportes que se tienen por parte del IMSS, estos empleos que se han creado en las últimas semanas, ¿qué tipo de remuneración tienen? Pues mira, el IMSS lo que va a presentar este próximo viernes, que viene en una semana exactamente, van a ser también datos de la población ocupada formal afiliada hacia el IMSS, que lamentablemente pues es una proporción menos del 50%, porque sabemos que 56% me parece de los trabajadores del país están en informalidad y no están afiliados ni al IMSS, ni a Pemex, ni al ISSSTE, ni a ningún sistema de seguridad social. Entonces, lo que vemos con las cifras de la ENOE que salieron ayer y nos permiten ver una imagen mucho más amplia del mercado laboral del país, que incluye a todos los tipos de trabajadores, es que pues los que se han generado no son empleos de alto nivel de salarial, ¿no? Tenemos estos rubros que nos muestra el INEGI de rango de ingresos por nivel de salarios mínimos y los que más se generaron fueron los que están pues en el espectro bajo, ¿no? Entre 1 y 2 salarios mínimos, y también hay cierto avance en los empleos que tienen menos de un salario mínimo, mientras que aquellos empleos mejor pagados que están en un rubro de 5 salarios mínimos o más en términos de ingreso laboral, pues disminuyeron significativamente. Entonces, sí vemos que además de este incremento en los empleos que no tienen acceso a derechos laborales, no tienen prestaciones y beneficios, también hay incremento en aquellos que tienen un menor rango salarial y eso pues siempre es mala noticia, pero también lo es particularmente en un entorno de altas presiones inflacionarias como el que estamos viviendo ahorita. Y a eso habría que agregar, no sé qué opines, Ana, a esta depauperación de los eh, sueldos y los empleos, esta política que está pues impulsando a todo lo que da el presidente de ya no hablar de una
austeridad republicano, sino empujar todo hacia una pobreza franciscana. Eso va a terminar devastando las fuentes de empleo. Creo que ese tema también es muy importante para el empleo y para la población vulnerable, aquellos que tienen bajos ingresos, no solo laborales, sino ingresos en general, que además tienden también a ser los que más sufren por la inflación, ¿no? También en el INCO acabamos de sacar una actualización de un estudio en el que subrayamos y la evidencia muestra que la inflación afecta muchísimo más a los hogares con menores niveles de ingresos, porque son ellos los que tienen que dedicar más dinero a los alimentos, que son los productos que están subiendo más en precio. Entonces, este término de la pobreza franciscana y la austeridad republicana que ya hemos estado viendo a lo largo de varios meses, si no es que años, afecta también porque le quita prioridad y le quita tal vez fondos económicos a los programas sociales que pues, son necesarios para tener una red de seguridad para la población más vulnerable, ¿no? Tienen otros problemas esos programas sociales porque muchas veces, aunque sí tengan recursos, no están bien planeados, no están bien focalizados y no llegan a quienes lo necesitan, pero definitivamente no es algo que podamos hacer ahorita, no es algo que deberíamos hacer, el reducir recursos para programas que ayuden a la población más vulnerable a sobrellevar la situación de tal vez bajos ingresos o elevada inflación, o los dos, porque es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental que tiene que hacer el Estado, el gobierno federal, dar una red de seguridad para la gente de México. Claro. Ana, ¿y consideras que esta coyuntura económica, pues de creciente inflación y pues baja actividad económica, pueda contaminar las revisiones salariales en el segundo semestre? Definitivamente las revisiones salariales toman en cuenta la inflación, pero con la inflación tan elevada como la que estamos viendo ahorita, no solo afecta el incremento que tan benéfico es para los trabajadores, que también tomemos en cuenta, ese incremento solo se da para menos de la mitad de la población, ¿no? El resto de la población ocupada, los informales, pues pasan años tal vez sin incrementos salariales que intenten compensar la inflación, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, y por otro lado está el tema que mencionaba al principio, ¿no? Si tú ves una reducción en la actividad económica, no solo no va a ser suficiente el incremento salarial para los trabajadores, sino que se van a dejar de generar suficientes empleos para que se dé trabajo a todos quienes están entrando a la población económicamente activa, que crece mes con mes, año con año, haya crisis económica, haya crisis inflacionaria o no. Entonces, sí es un tema pues que impacta desde varios rubros, ¿no? La inflación impacta los salarios, impacta el poder adquisitivo, impacta también al final del día cuántos empleos estamos generando y eso es algo que hay que seguir subrayando y dándole seguimiento. Pues Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Claro que sí, Darío, claro que sí, Rogelio, un gusto platicar con ustedes. Muy buen viernes. Igualmente, Gracias. que tengas buen viernes.